Bíblica Bautista, ¿verdad? Libertad. Entonces estamos aprendiendo lo que es la Iglesia Bautista a través del tiempo. Dígame. Después, hermano, gracias. Vamos a estar aprendiendo la Iglesia, lo que es la Iglesia Bautista. Estamos aprendiendo por qué deberías unirte a una iglesia. Bueno, aprendimos que Jesús fundó la iglesia. Miren lo que dice Mateo rápidamente, por favor, rápidamente. ¿Qué es la iglesia, hermano? La iglesia es una asamblea, una congregación que ha sido llamada fuera de este mundo, por la cual el Señor ha muerto y ha dado su vida, y Él la compró con su propia sangre y Él mismo la ha edificado. Miren lo que dice Mateo capítulo 16, y miren lo que dice el versículo 18. Y yo también te digo que tú eres, ¿qué? Pedro, y sobre esta roca edificaré, que dice, mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces vimos claramente, y ya lo estudiamos, no lo voy a dar, ¿verdad?, en su totalidad otra vez, que Jesús fundó la iglesia, ¿ok? No la fundó Pedro, ¿ok? No la fundó un hombre fuera, ¿verdad?, bueno, la fundó un hombre que fue Jesucristo, ¿verdad?, como hombre, pero no la fundó ni Pedro, ni Pablo, ni cualquier otro que usted pueda saber de los discípulos, o cualquier hombre afuera de la Biblia, ¿verdad? Fue Jesucristo el que fundó la iglesia, y el que se entregó por ella, la amó y dio su sangre por amor a ella. Mira lo que dice Efesios el capítulo 5, Efesios el capítulo 5, y aunque Dios murió, ¿verdad?, por el mundo, estaba ya pensando en su iglesia, en aquel cuerpo que ha sido escogido, porque ya el Señor sabe, ¿verdad?, quién va a ser salvo y quién no. No es que Dios escogió unos para salvación y otros para perdición, no. Dios ama a todo el mundo y murió por todo el mundo, dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Efesios 5:25 dice ahí la Biblia: maridos, amad a vuestras mujeres, hablándole a los maridos allí en cuanto al matrimonio, pero dice, dando un ejemplo, así como Cristo, que amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces Jesús estaba allí dando su vida y entregando su sangre, entregando su cuerpo, y para salvarnos a nosotros, para comprarnos con un precio muy alto. Dice el versículo 26, para santificarla, o sea, apartarla del mundo, apartarla del pecado, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, versículo 27 de Efesios 5, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y que sin mancha. Entonces, vemos aquí claramente, mis hermanos, que somos, ¿verdad?, miembros de la iglesia. También el versículo 29, mira lo que dice: porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Entonces el Señor Jesucristo murió, ¿verdad?, y dio su vida por amor a la iglesia, que es su novia, es su esposa. Entonces, mis hermanos, los cristianos del Nuevo Testamento se unieron a una iglesia local. A diferencia de la iglesia católica, católica significa ¿qué? Universal. Sí, la iglesia universal, no. Nosotros somos una iglesia local. Y así como hay una iglesia local en este lugar, hay una iglesia local allá en Bogotá, hay otra iglesia en Santa Rosa, hay otra iglesia allá en Estados Unidos, hay diferentes iglesias locales, y Dios, nuestro Señor Jesucristo, murió por cada una de estas congregaciones, iglesia local, y por eso nosotros confiamos, ¿verdad?, en la doctrina de la iglesia local. Los cristianos del Nuevo Testamento, hermanos, se unieron a la iglesia que estaba en Jerusalén. Mira lo que dice Hechos el capítulo 2, por favor, Hechos el capítulo 2. Entonces, cuando hay una iglesia local en un lugar, cuando hay personas salvas, cuando las personas salvas están bautizando, ahora necesitan un pastor, necesitan empezar a reunirse, y ahí entonces está comenzando una iglesia, empieza a congregarse esa iglesia en ese lugar, y ahora ellos están haciendo miembros de esa iglesia. En esta ocasión había gente allí que estaba siendo salva en Jerusalén, estaban siendo bautizados y se estaban añadiendo a una iglesia que ya estaba congregando,
de los discípulos y otros más que estaban empezando a congregarse, y ahora este grupo de 3,000 personas se añaden a la congregación. Mira lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 41. Así que los que recibieron su palabra, o sea, fueron salvos, entendieron el evangelio, que dice, fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y noten, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, estos hermanos estaban siendo salvos, se estaban bautizando en obediencia al Señor, y luego de esto empezaron a perseverar, a ser fieles allí, a ser fieles a la doctrina, a congregarse fielmente allí, y entonces se formó la iglesia, aunque ya estaba formada la iglesia de Jerusalén, pero se añadieron más personas allí. Entonces nosotros, hermanos, estamos en esta congregación, nos reunimos 2-3 veces a la semana en los servicios, nos reunimos en la ganancia de alma, nos estamos reuniendo siempre, nos estamos congregando. Hay personas salvas, hay personas que se están bautizando, se han bautizados, y son los que son fieles miembros o fieles asistiendo a la iglesia, son los miembros de la iglesia, están uniéndose a la congregación. Hay gente que viene, va, etcétera, y todo, no son miembros como tal, porque todavía no han cumplido, como que dice, esos pasos de salvo. Algunos ni son salvos, otros no son ni bautizados, algunos, aunque tratamos, ¿verdad?, de siempre decirle a las personas que llegan la salvación, darles una clase del bautismo, discipulado, etcétera. Algunos que no lo quieren, no lo hacen, etcétera. Entonces no los consideramos como miembros de la iglesia. Consideramos, según la Biblia, miembros de la iglesia aquel que ha sido salvo, aquel que ha sido bautizado, ¿verdad?, bíblicamente, y aquel que está permaneciendo fiel en la iglesia del Señor, congregándose, estudiando, como dice aquí versículo 42, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Pero también había otras iglesias en otras partes, como Antioquía. Se iba a comenzar iglesia, el apóstol Pablo lo iba a usar para comenzar iglesias en Éfeso, allí iglesias, se comenzó una iglesia en Esmirna, en Tiatira, se comenzaron iglesias en Corinto, en Filipos, en Tesalónica, en Berea, etcétera, etcétera. Son iglesias locales. Una iglesia local, entonces, mis hermanos, es el medio, dice, designado por Dios para reunirte, para adorar y honrar a Dios. La iglesia local también nos ofrece, mis hermanos, los mejores medios para testificar de Cristo. Es en la iglesia donde aprendemos a cómo ser salvos, aprendemos a cómo compartir la salvación a otras personas, invitamos a otras personas a los pies de Cristo para que vengan a conocerle a Él, para que sean salvos, se bauticen, nazcan de nuevo, se les dé un discipulado, crezcan en la vida cristiana. Necesitamos, hermano, el ministerio de la iglesia para desarrollar también carácter cristiano y para ser instruidos en la verdad divina, y también para administrar disciplina. Aquellos que son miembros de la iglesia, aquellos que nos congregamos fielmente, mis hermanos, pues somos desarrollados en el carácter cristiano por medio de la predicación, por medio de consejería, por medio de los discipulados, por medio del trato unos con otros. Desarrollamos carácter cristiano. Somos instruidos en la verdad, siempre se predica la palabra del Señor, sea en las clases de escuela dominical, sea en la predicación de aquí en el púlpito, sea en los discipulados, sea en las clases cuando nos reunimos en las casas, cuando tenemos diferentes cultos afuera, etcétera, etcétera. Siempre estamos siendo instruidos en la verdad divina. Y también somos bíblicos y también administramos disciplina. ¿Cómo es esto? Bueno, una persona que es miembro de la iglesia y, por ejemplo, como lo mencioné hace unos miércoles atrás, dice ser miembro de la iglesia, pero lo vemos por allá emborrachándose, fumando, viviendo una vida doble, y se está congregando aquí y dice ser miembro de la iglesia, pues toca llamarlo, ¿verdad?, a cuenta, de decirle, mira, tú eres miembro de la iglesia, estás dando un mal testimonio, estás viniendo a la iglesia y estás por allá de mundano, de perverso, etcétera, etcétera. Necesitas enderezarte con el Señor. La Biblia dice esto y aquello. Si la persona pues acepta, ¿verdad?, el consejo, no para condenarlo, nada por el estilo, sino que necesitamos guardar el testimonio de la iglesia. Y bueno, en alguna ocasión se ha hecho, y bueno, tristemente algunos han sido administrados con disciplina, algunos han aceptado, otros
se han retirado y bueno, ya en ese caso no podemos hacer absolutamente nada, pero el propósito siempre es para edificación, para que la persona deje el pecado, deje la perversidad, deje la maldad, deje, por ejemplo, si una persona dice la Biblia que si una persona es divisiva, por ejemplo, se viene, congrega aquí y está aquí en la iglesia, pero empieza a chismear entre los hermanos, empieza allí a meter división, etc. La Biblia dice que al que está dividiendo toca llamarle también a cuenta, decirle, mira, estás inventando esto, estás haciendo esto, etcétera, etcétera, y toca llamarlo a disciplina. O si una persona está enseñando algo fuera de la Biblia, algo fuera de las cosas del Señor o de la doctrina del Señor, también toca llamarlo a disciplina. Y nosotros como iglesia, mis hermanos, estamos a estar involucrados y al pendiente de cuidar, ¿verdad? Todo esto. ¿Por qué? Porque sutilmente el diablo puede hacer cualquier desastre en la iglesia, y el diablo siempre quiere hacer desastres en las iglesias y quiere meterse. Y mire, el primero que se congrega, mis hermanos, es el diablo. Es no el miembro, ¿verdad?, pero el asistente más fiel de cada congregación. Se viene, se sienta, escucha, está allí, quiere meter cizaña, quiere meter chisme, quiere meter división, quiere traer doctrinas erradas, quiere traer cosas que no son bíblicas. Por eso hay que tener mucho cuidado, mis hermanos, lo que se predica aquí en el púlpito, lo que se está hablando entre nosotros, lo que se tiene que supervisar, que se le está enseñando a los niños, que se le está enseñando allí en los discipulados que estamos hablando, todo. Y yo como pastor debo estar al cuidado también de estar todo esto, y por eso la Biblia nos dice que soy sobreveedor, o sea, tengo que estar viendo todo para llevar el orden en todo. Pero como yo les compartí hace un momento, yo no puedo solo viendo todo. Entonces por eso Dios está levantando líderes que están siendo han sido probados, están siendo aprobados y se han sujetado a todo lo que se ha dicho de la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que ellos puedan también, ¿verdad?, ayudarme como brazos extendidos y estar al pendiente. Pero también usted que se congrega, que viene, que se sienta, que está escuchando y todo, tiene que estar al pendiente. Si usted ama su iglesia, cuidar, hermano, cuidar, porque el diablo puede ser astuto, puede engañarme a mí como pastor, puede engañar a algún líder de la iglesia, puede hacer cualquier cosa, puede traer división, etcétera. Y los que somos perjudicados somos nosotros mismos, son nuestros hijos, nuestros nietos, la siguiente generación, porque ponemos un fundamento, y si el fundamento está mal, toda la casa, mis hermanos, va a estar mal. Entonces, por eso la iglesia local es una iglesia donde se desarrolla el carácter cristiano, donde somos instruidos en la verdad y donde somos administrados también con disciplina. Es como una escuela. Si en la escuela una persona no se quiere sujetar, ¿verdad?, no quiere, el niño está bien rebelde y está y no hace esas cosas, pues toca pedirle a ese niño que deje de asistir, o se tiene que llegar a un punto donde no se quiere, pero se tiene que expulsar al joven o al niño, etcétera, y todo, y aunque no se quiere, pero llega un momento donde si el niño, imagínense, trae armas a la escuela, si están conmigo, trae cosas que va a hacerle daños a los otros jovencitos, o etcétera, empieza a traer drogas, entonces hay reglas, en cada institución hay reglas, entonces igualmente en la iglesia hay reglas. La iglesia también, hermano, local, te brinda la mejor oportunidad de unirte a otros para llevar a cabo la gran comisión de Cristo. En esta iglesia apoyamos la obra misionera, aunque no podemos estar en China, en Taiwán, no podemos estar por allá en Israel, no podemos estar en Rusia, pero mientras nosotros estamos orando y apoyando financieramente, estamos tratando de apoyar a los misioneros que están predicando la palabra del Señor, y así estamos cumpliendo una parte, ¿verdad?, de la gran comisión. La iglesia, mis hermanos, escúcheme, es la única institución autorizada para administrar el bautismo y la cena del Señor, y para recibirla debes pertenecer a la iglesia. Cada vez que tomamos la cena del Señor, lo único que toma la cena es aquel que ha sido salvo y aquel que ha sido bautizado. Es el mejor lugar para formar las amistades cristianas. Ser miembro de la iglesia te compromete más definitivamente con el programa cristiano, lo que hace que sea más fácil hacer lo correcto y más difícil hacer lo incorrecto. Mire, cuando una persona se está congregando fiel, ahora ya es perteneciente a la iglesia, es miembro de la iglesia, mire, ahora empieza a cambiar su mentalidad, quiere hacer mejor las cosas, quiere mejor tener un buen testimonio, ahora se quiere comprometer a hacer más lo correcto y menos lo incorrecto. Y cuando va a hacer lo incorrecto, se acuerda, no, yo soy miembro de la iglesia, no, yo pertenezco a esta iglesia, ahora mi vida está siendo cambiada, yo estoy siendo transformado por el evangelio, voy a guardar mi testimonio. Pero aquel que no se congrega, aquel que no ama a la iglesia, aquel que nunca viene a la iglesia, o aquel que nunca va a ninguna iglesia,
pues es más fácil hacerlo el correcto, es más fácil drogarse, es más fácil ser borracho, ser adúltero, ser fornicario, porque no tiene ninguna autoridad, no tiene ningún compromiso con nadie, vive la vida ahí libre, loca, etc. Y bueno, las consecuencias son trágicas para esta persona. Pero cuando ya, y por eso que es difícil ser cristiano, mis hermanos. ¿Sí? No es fácil, no es color de rosa, no es que soy cristiano y a mi vida todo se transforma. No, todo es un precio que pagar, pero es mejor hacer lo correcto, vivir para el Señor, vivir bíblicamente, vivir porque es lo que Dios manda, y cuando lo hacemos, Dios nos bendice, Dios nos ayuda y nos cambia, y cambia nuestra manera de ser. La iglesia, escúcheme, defiende los mejores intereses de la comunidad, se pone de lado de toda causa justa y merece nuestro apoyo sincero. Pablo y los apóstoles establecieron iglesias locales en el mundo mediterráneo. Seguimos adelante. Si usted se mantiene fuera de la iglesia, es probable que influyas en otros para que hagan lo mismo. Si usted no se congrega, si usted se deja de congregar, va a desanimar a su familia, va a desanimar a sus vecinos, va a desanimar a aquel que usted invitaba, etcétera, etcétera. Pero si usted sigue fiel a la iglesia, se compromete más, usted va a ser una buena influencia para otros. La iglesia también, un poquito más arriba, es columna y baluarte de la verdad. Cuando te unes a una iglesia, ayudas a la verdad que representa. Si todos los cristianos, hablando de congregarse, los cristianos sintieran que no necesitan unirse a la iglesia, ¿cómo se mantendría la causa de Cristo? Mire, si cada cristiano, hermano, está por ahí sin compromiso, sin comprometerse, sin congregarse, sin diezmar, sin involucrarse, no sé, en ministerios, etcétera, etcétera, la iglesia se vería afectada y es más difícil avanzar. Aunque pueda haber algunos hipócritas en la iglesia, las mejores personas en cualquier comunidad, en cualquier lugar, son miembros de la iglesia. Y las peores personas se oponen a la iglesia. La pregunta es, ¿qué lado usted escogerá? ¿Qué lado usted escogerá? Y bueno, si usted está aquí hoy esta noche, qué bendición, porque ha escogido lo mejor, y gloria a Dios. Le animo a que usted pueda siempre escoger congregarse, escoger involucrar a su familia, involucrar a sus hijos, involucrar su propia vida en las cosas del Señor y amar esta su iglesia. Ahora, vamos a estudiar esta noche rápidamente ¿por qué deberíamos unirnos a una iglesia bautista? ¿Por qué somos miembros de una iglesia bautista? ¿Por qué usted se congrega en una iglesia bautista? Bueno, generalmente la iglesia más bíblica sería una bautista, pero lo que importa más que el nombre de la iglesia o cuán cerca está su casa es cuán cerca está a la Biblia. Ahora, escúcheme, aunque la iglesia bautista, bíblica bautista, y yo en lo personal creo esto, es la más correcta en doctrina y más apegada, la iglesia bautista siempre ha sido preservada por los principios bíblicos. Escúcheme, no todas las iglesias que se llamen bíblicas o bautistas son las más correctas. Entonces, lo que usted necesita comprobar siempre es que en la iglesia donde usted se congrega, donde congrega a sus hijos, donde usted es miembro, etcétera, se predique la Biblia y esté más cerca de la Biblia. Porque aunque podemos tener un nombre, podemos tener aquí una instalación bien bonita, podemos tener aquí un micrófono bien bonito, podemos tener muchas cosas, la iglesia puede desviarse de la Biblia. Y entonces, si en este púlpito la enseñanza que usted está teniendo o recibiendo se está desviando de la Biblia, hermano, usted debe preocuparse y tratar de que se corrija eso, o simplemente congregarse en una iglesia donde se predique realmente la Biblia, la palabra del Señor. Yo cuando niño, como tenía como edad de unos 12, 11 años más o menos, iba a la iglesia, así como los muchachos vienen, ¿verdad? Y yo le decía al Señor, mientras iba aprendiendo allí, aunque con batallas, con luchas, etcétera, le decía: Señor, permíteme siempre congregarme en una iglesia donde se predique la Biblia, la palabra del Señor. Y estuve ahí varios años en esa iglesia, luego me fui a otra, etcétera, porque me mudé, no porque estuve en desacuerdo ahí, sino que nos mudamos a otras iglesias y todo. Y siempre que he estado en la iglesia bautista, ya durante muchos años de mi vida, gracias a Dios, se ha predicado la palabra del Señor. Ahora, los pastores con fallas, por supuesto, tenemos fallas, tenemos batallas, tenemos etcétera, etcétera. Tratamos de que podamos dar un buen ejemplo y todo, pero siempre lo que recuerdo, algo muy bonito de cada pastor, es que siempre han predicado la palabra del Señor. En cada escuela dominical, cada uno de mis maestros, yo recuerdo que predicaron la palabra del Señor. En cada discipulado que me dieron, en cada consejería que me dieron, se predicó la palabra del Señor. Entonces, ¿por qué deberíamos unirnos a una iglesia bautista? Bueno, porque una verdadera iglesia bautista representa
toda la verdad del Nuevo Testamento. Tratamos, hermanos, como Iglesia Bautista, tener, ¿verdad? Seguir los mandamientos, estatutos, decretos, ordenanzas que Dios ha dejado, tanto en el Antiguo Testamento, tanto en el Nuevo Testamento. Pero tratamos de enfatizarnos, ¿verdad?, en lo que Dios ha dejado en el Nuevo Testamento, porque es lo que el Señor ha dejado para su iglesia como tal, ya que el Antiguo Testamento eran leyes ceremoniales, y otros diferentes tipos de leyes para los judíos, etcétera, y era otro tiempo. Pero ahora ya en el Nuevo Testamento, si usted nota, son muchos mandamientos y muchos estatutos, decretos que Dios ha dejado para la iglesia por la cual el Señor Jesucristo ha dejado. Entonces, si usted estudia el Nuevo Testamento y usted comprueba o ve las enseñanzas que se predican en esta iglesia, y usted revisa, ¿verdad?, toda la historia que se ha predicado ya durante 5 años en esta iglesia, usted puede comprobar que tratamos de apegarnos más cerca al Nuevo Testamento. Una iglesia bautista sigue el modelo de las iglesias del Nuevo Testamento en los siguientes aspectos. Entonces, ¿cuáles son las enseñanzas del Nuevo Testamento en cuanto que nosotros seguimos? Bueno, en primer lugar, requiere regeneración antes del bautismo y membresía en la iglesia. Requiere regeneración antes del bautismo y membresía en la iglesia. Por ejemplo, nació mi pequeñito, ¿verdad? Tiago Isaí, ¿verdad? Montenegro Vázquez. Yo le quería llamar Tiago Esteban Isaí Montenegro Vázquez. Entonces dice, no, muy largo el nombre. Entonces ahí le hicimos caso, hice caso a mi esposa y le pusimos nada más Tiago Isaí. Bueno, el asunto fue que me preguntó alguien, no me acuerdo quién, dice, ¿y no le van a bautizar? No. ¿Por qué? Porque si le bautizáramos, el niño no sabe lo que está haciendo. ¿Sí me entiende? El niño no sabe lo que se le está haciendo ahí, se le está echando agua, hasta se enoja tal vez y le da una patada ahí al cura. Entonces, lo que hacemos, y como cristianos y bíblicamente, lo que hacemos como iglesia, solamente es que viene el niño, oramos por él, nada más se hace como un acto protocolar de pasar al frente, orar, nada más, pero no lo bautizamos. ¿Por qué? Porque una persona, para que se bautice, tiene que ser primeramente, ¿qué? Regenerada, mis hermanos, salva. Si una persona no es salva, ese bautizo que se le echó por aspersión o incluso por inmersión o en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lo que sea, no es válido. Entonces, como iglesia bautista, esto ha sido una de las aspectos que desde el Nuevo Testamento, hermano, las iglesias han guardado. Luego llegó la iglesia católica, empezó a predicar sus mentiras, y entonces los cristianos que estaban en esa época, mis hermanos, decían, no, nosotros vamos a seguir predicando, vamos a seguir hablando de la verdad. Y entonces los que estaban creciendo y siendo salvos, los verdaderos cristianos estaban diciéndole, mira, tú tienes que bautizarte. Y entonces había allí una contienda. La iglesia católica empezó a decir, no, pero es que ellos ya se bautizaron. Y los cristianos verdaderos estaban predicando diciendo, no, ellos no se han bautizado, porque para que una persona se bautice y sea bíblico el bautizo o autorizado por Dios, el bautismo tiene que ser salva primero. Y según lo que dice la Biblia, que el orden correcto es recibir la palabra del Señor, recibir a Cristo, y luego ¿qué? Bautizarse. Entonces, y por esta verdad fue que murió muchos cristianos. La iglesia católica, ¿qué hizo, hermano? Empezó a perseguir a estos cristianos y empezaron a llamarles anabautistas. Ana significa rey, y bautistas lo bautizan, o sea, le están bautizando de nuevo, pero no, realmente no es así. Entonces no fue un nombre que nosotros nos pusimos de que nos vamos a llamar bautista, no, fue algo de que de alguna manera la gente allá afuera nos empezó a nombrar como los cristianos. Nosotros nos llamamos cristianos a sí mismos. La gente allá afuera empezó a llamarnos cristianos, porque dice la Biblia que en Antioquía estaban unos personas, discípulos del Señor, les llamaban los del camino, y estaban siendo como Cristo. Entonces, ¿qué hizo la gente allá afuera? Estos son como Cristo, pequeños Cristos, cristianos, y les empezaron a llamar cristianos. ¿Están conmigo, mis hermanos? Entonces nosotros somos cristianos, pero también somos bautistas, o sea que estamos creyendo que para que una persona pueda ser salva, tiene que recibir a Cristo como su Salvador, creer en Cristo como Salvador, arrepentirse de su pecado, y ahora después de esto sí es el bautismo. Antes no. Entonces una iglesia bautista no bautiza infantes, ¿verdad? Bautiza solamente a aquellos que han sido salvos. Y cuando se bautiza esta persona, está de alguna manera adquiriendo membresía en esa iglesia local. Entonces, el segundo punto, no bautiza infantes. Escúchame, muy importante esto también. Tercero,
Tercero, rápidamente, no se me pierda, no se me duerma, por favor. No tiene una iglesia bautista, mis hermanos, bautista bíblica fundamental como somos nosotros, no tenemos un credo hecho por el hombre, mis hermanos, sino que tomamos solamente el Nuevo Testamento como nuestro credo, si lo llamáramos así, aunque realmente no es un credo, sino que simplemente es lo que practicamos, lo que creemos, aunque creo es eso, lo que hacemos y vivimos por estos principios, por estos mandatos de la palabra del Señor, del Nuevo Testamento. Y los credos, hermanos, que hoy están, que son varios credos, son como 7 credos que hay hoy en día en muchas iglesias cristianas, aunque son buenos credos, déjenme decirle, hermanos, son hechos por el hombre, y el hombre fallamos, hermanos. El hombre erramos en muchas cosas. El hombre, mis hermanos, no tenemos, ¿verdad? Toda la infalibilidad y caemos, podemos fallar en muchas cosas. Entonces, nuestra creencia total, 100%, es la Biblia. Si no está en la Biblia, hermano, no practicamos eso. Si no está en la Biblia, no lo hacemos. Si está en la Biblia, lo vamos a hacer, lo vamos a tratar de hacer, vamos a vivir por eso, vamos incluso a estar dispuestos a morir por eso. Entonces no tenemos un credo hecho por el hombre, sino que tomamos solamente el Nuevo Testamento como nuestra creencia, como nuestra manera y práctica de vida, y hacemos eso solamente, ¿por qué? Porque es lo que Dios nos ha dejado, el Nuevo Testamento. Lo que pasa, mis hermanos, es que hoy en día, no solamente hoy en día, hace mucho tiempo, muchos han seguido más al hombre que a la palabra del Señor. Entonces, si ustedes siguen a un hombre, mis hermanos, seguimos a un hombre, puede ser un buen hombre y puede hacer muchas cosas, pero el hombre a la final va a fallar, va a caer, va a ser infiel. Por ejemplo, Martín Lutero fue un buen hombre, ¿sí? Y es la doctrina, por ejemplo, de los bautistas reformados. Martín Lutero fue un buen hombre, pero falló en muchas cosas. Y, por ejemplo, una de las doctrinas que nosotros creemos, él creía que estábamos ya en el milenio, sí, que estábamos ya viviendo el milenio, y todas sus doctrinas se basaron en eso. Entonces, aunque fue un buen hombre, no seguimos a Martín Lutero, no seguimos al pastor Eliú Chapa, no seguimos al pastor Samuel Esquivel, no seguimos al pastor Gregorio Montenegro, no seguimos a ningún hombre del pasado ni del presente. Seguimos es la palabra del Señor, y vemos que en el Nuevo Testamento es lo que predicaban los apóstoles, pero tristemente hoy en día, aunque muchas buenas iglesias ponen la Biblia, pero también ponen un credo al lado, y no es así. ¿Por qué? Porque estaríamos entonces poniendo la Biblia, como los testigos sin Jehová, poniendo la Biblia y poniendo la atalaya, la revistica esas bien bonitas que ponen ahí, que sale un león, un oso, y ahí todos junticos y amorosos. La atalaya es hecho por el hombre, no seguimos eso. O la Biblia y la perla del gran precio, que son los mormones. No seguimos un libro, este libro y más otro libro más, no, este libro y nada más. Así es una iglesia bautista fundamental bíblica del Nuevo Testamento. Es una democracia pura, es independiente de todos los obispos, papas, concilios, convenciones, conferencias o gobernantes humanos. Solo Cristo es su cabeza y se esfuerza por llevar a cabo sus asuntos como Él los dirige por medio del Espíritu Santo. Pero las iglesias bautistas pueden cooperar y lo hacen. Entonces, somos una democracia, de alguna manera llamarlo así, ¿verdad? Somos independientes de obispos, nadie más nos dirige, ¿verdad? Aunque tenemos una iglesia enviadora, por la cual salimos, ¿verdad? Como enviados. No tenemos un obispo que nos dirige, un papa o un concilio, un grupo de personas que nos está vigilando, nos está supervisando qué estamos haciendo, o por la cual seguimos sus enseñanzas. No, podemos tal vez agarrar cosas buenas de diferentes grupos, hermanos, etcétera, que tienen buen material, etcétera, pero todo es comprobado con la Biblia, todo también se edita para predicar la palabra del Señor, como Dios nos ha dirigido así, y llevarlo a lo más cercano a la Biblia. Y bueno, no nos regimos, ¿verdad? Por ningún gobernante tampoco, ninguna conferencia, ninguna convención, ningún grupo allí, aunque podemos participar en algunas conferencias, actividades con otras iglesias y todo también. Todos somos iglesias independientes. Y cada cabeza de cada iglesia, y la cabeza de la iglesia es Cristo
mismo, mis hermanos. Y por supuesto, Cristo ha dejado un liderazgo, ha dejado un pastor en la congregación. Cuando la iglesia madura, si algunas iglesias lo practican así, Dios levanta más pastores, Dios levanta más ancianos, encargados de diferentes ministerios, y Dios levanta también diáconos, que son aquellos servidores que están sirviendo a la iglesia, sirviendo al Señor, y ese es el liderazgo que Dios ha puesto en la iglesia. Entonces, mis hermanos, cuando una persona, ¿verdad?, es miembro de una iglesia, ¿verdad?, tiene también privilegios. Cada miembro tiene los mismos privilegios en una iglesia bautista. Aunque hay un pastor, y aunque hay diáconos, y aunque hay líderes, y aunque hay otros hermanos, todos tenemos los mismos privilegios, ¿sí? Todos escuchamos la palabra del Señor, todos tenemos privilegios, por ejemplo, de ir a la tesorería y decir, mira, ¿cómo es si usted es miembro de la iglesia, cómo se está manejando esto, cómo se está haciendo esto, etcétera, etcétera? Usted puede, como miembro de la iglesia, participar, usted puede participar de las instalaciones de la iglesia, usted puede decir, mira, comprobar qué se está enseñando ya en la escuela dominical, de qué material, usted puede supervisar, ver, tener privilegios, pero también como miembro tiene usted responsabilidades, ¿sí? La responsabilidad del miembro es, pues, asistir fielmente, comprometerse en ganar alma, comprometerse en dar su diezmo, su ofrenda, comprometerse en traer a otros para Cristo, en obedecer los mandamientos, sujetarnos a un liderazgo de la iglesia. Y es tremendo esto, ¿por qué? Porque sigue diciendo aquí, tienen solo dos clases de oficiales de la iglesia, pastores y diáconos. Obispo, anciano y pastor son palabras del Nuevo Testamento que representan el mismo oficio. Representa la igualdad de los ministros, sin clasificación en el ministerio, con algunos en una jerarquía sobre los demás. Entonces, es importante recalcar esto, que si estamos en una iglesia, usted necesita sujetarse al liderazgo de la iglesia. Dios ha puesto un líder en la iglesia, un pastor en la iglesia, y usted debe imitar a ese pastor. ¿Qué es lo que dice allí, por favor? Allí, se me fue, porque no estaba aquí en Hebreos, mis hermanos, por favor. Hebreos, hablando de ese punto importante. Hebreos capítulo 13 y el versículo 7. Hebreos 13:7, hablando de pues sujetarnos, ¿verdad?, al liderazgo que Dios ha dejado en la iglesia. Hebreos 13:7, dice la Biblia. Estamos terminando, mis hermanos, para terminar esta noche con este punto aquí, y terminamos. Dice Hebreos 13:7, acordaos de vuestros pastores, amén, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Versículo 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Entonces, esa palabra acordaos, hermano, no es que, ay, me acordé del pastor, a ver cómo está por allá. No, acordaos es saber y examinar de alguna manera cómo Él ha sido bendición para usted, cómo Él ha ayudado a usted con la palabra del Señor. Dice la Biblia que el pastor le va a hablar la palabra de Dios, le va a enseñar lo que Dios dice. Dice la Biblia, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. Usted tiene que considerar a su pastor, ver si tiene buen testimonio, ver si es un perverso, ver si es un mal hablado, ver si es una... Porque si usted está bajo una congregación y su pastor es un perverso, un mal hablado, está haciendo cosas ilícitas, mire, hermano, usted no puede congregarse en una iglesia así. ¿Está conmigo? Usted tiene que examinar a ese pastor. Entonces, en este caso, yo como su pastor estoy aquí al frente. Usted tiene que examinar, ver cuál ha sido mi conducta, cómo está mi familia, cómo está mi esposa, cómo están mis hijos, si les estoy cuidando, si soy fiel a mi esposa, cómo manejo mi vida, etc. Y aunque como pastor siempre van a haber errores, y van a tener errores, caracteres diferentes, etc. y todo, si usted llega a un punto de decir, no, pues ya no, yo no puedo sujetar a ese hombre porque él es así, yo le animo a usted, mi hermano, a que busque una iglesia donde se encuentre una palabra de Dios, donde usted pueda así sujetarse, porque a veces pasa ese punto, llegan puntos donde ya el miembro dice, no me puedo sujetar, no soy de la misma tal vez afinidad, tal vez no, el hombre es bien y todo excelente, pero su liderazgo ya me choca, su liderazgo ya no puedo más, y no, de alguna manera no está pecando. ¿Por qué? Porque usted no va a dejar de congregarse, va a buscar una iglesia igual bautista, igual bíblica, igual fundamental, igual con los principios de la palabra de Dios. No cualquier iglesia ahí de locos, no, sino una buena iglesia. Usted encuentra una
yo le animo a que vaya y busque una iglesia donde el pastor esté pendiente, donde usted pueda encontrar palabra de Dios, donde cuiden de usted, donde estén allí, usted pueda sujetarse, donde se pueda involucrar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces necesitamos sujetarnos a un liderazgo, mis hermanos, sujetarnos a ellos. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Entonces, respetar el liderazgo, como yo les he mencionado. Yo como misionero voy a un día, tal vez a salir de esta iglesia y no va a quedar sin pastor. Dios va a dejar un pastor aquí, o probablemente no. Dios me dice, no, quédate, Gregorio, y te vas a estar muchos años aquí en esta congregación. Gloria a Dios, amén. Pero el liderazgo que Dios ponga, o puede ser que Dios me guarde, amén, que yo caiga en pecado y yo le falle a usted, o le falle a mi esposo y le falle, y Dios me guarde, y tengo mucho temor de decir esto, pero puede pasar, porque yo como hombre puedo fallar. ¿Están conmigo, mis hermanos? Entonces, si yo como hombre, un ejemplo, Dios me guarde, yo fallo a mi esposa en adulterio, inmediatamente yo no puedo seguir predicando en este púlpito, yo no puedo seguir, o se me encuentra a mí algo comprobado, ¿verdad? Que hice algo mal con las finanzas, me robé los diezmos, me robé el dinero, hice algo incorrecto. Pues, ¿qué va a pasar? ¿Queda sin liderazgo en la iglesia? No, queda un líder en la iglesia, alguien más toma la iglesia y se va a buscar un pastor, o si ya hay alguien, un hermano o hermanos discapacitados toman el liderazgo de la iglesia y van a buscar un pastor. Eso, que puedan ustedes sujetarse, que por supuesto no todos le van a caer bien tal vez a la persona que venga, pero van a buscar un pastor que sea lo más apegado a la Biblia, donde todos se puedan ver que es un buen hombre, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, son principios, mis hermanos, que debemos tener presentes para un futuro también, y para que usted sepa lo que es una iglesia bíblica bautista fundamental, que nos fundamentamos en la palabra del Señor. Entonces, solamente son dos oficiales, pastores y diáconos. Pastores y diáconos. Como le vuelvo a decir, todas las iglesias somos independientes. Cada pastor aquí alrededor tenemos una buena amistad, tenemos buen compañerismo, pero somos independientes. Yo no voy a ir allá a fiscalizar a cualquier pastor por allá y decirle, mira, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Mira, ¿cómo estás llevando el ministerio, tu vida? No, allá sus miembros y allá su liderazgo va a cuidar a su pastor, y su pastor va a cuidar a su iglesia, y cada iglesia es independiente. Aunque podemos tal vez dar un consejo, nosotros nos respetamos de alguna manera la independencia de cada iglesia, y si tenemos un pastor sobre nosotros, que es primeramente el Señor Jesucristo, amén, pero también un pastor que nos ha enviado, y si ya el pastor que nos ha enviado nos llama a cuenta y dice, mira, Gregorio, mi ejemplo, estás haciendo esto y esto, y se comprobó que tú estás haciendo estas cosas, tú ya debes dejar la iglesia, o se hace una carta, se le manda a las demás iglesias, y ya las demás iglesias se enteran que ya yo no puedo pastorear, un ejemplo, ¿verdad? Y entonces yo no puedo seguir siendo el pastor de esta congregación. ¿Están conmigo, mis hermanos? Entonces necesitamos respetar esa independencia de cada uno, y cuidar al pastor. Y usted como miembro, cuide a su pastor, proteja a su pastor, no deje que chismeen de su pastor, y si chismeen, usted compruebe lo que es verdad y llame al pastor y diga, pastor, eso es verdad, pastor, lo que están diciendo aquí, o acabé de escuchar esto, ¿será que usted tiene que corregir eso? Déjeme decir, hermano, yo tal vez no voy a tener la humildad al momento, pero voy a llenarme del Espíritu Santo y decirle, sí, hermano, mire, he fallado en esto, sí, hermano, mire, caí en esto, sí, hermano, mire, ahora, si ya es cosas, pecados, ¿verdad?, súper escandalosos, por supuesto, si tienen que todo llamarme a cuenta y sacarme de eso, pero mientras sean cosas que se pueden corregir, se pueden hablar, mis hermanos, ustedes pueden tener se me fue la palabra, la libertad, amén, de llamarme a cuenta, de decir, pastor, mire, usted falló en esto, mire, dijo esto. Ahora, si es algo en la predicación, déjeme decir, yo voy a predicar la palabra de Dios, claro, voy a tener mucho cuidado de decir, pero si es algo de la predicación, pastor, que no me gustó a mi vida espiritual y usted me dijo esto. No, nunca predico en contra de alguien específicamente, siempre predico lo que dice la palabra del Señor. Pero si es algo que ya le dije una mala palabra, usted me encontró en esto, etcétera, por favor, hermano, yo le pido que me ayude, porque pues yo necesito cambiar y necesito ser un mejor padre, esposo, pastor, cristiano primeramente, porque antes de pastor y antes de esposo soy cristiano. Yo quiero agradar a Dios, y si yo hago algo malo, pues Dios me va a quitar, hermano, me va a cortar la cabeza, y ahí de mi verdad, no, ya no voy a estar. Entonces, es lo que predicamos,
Y igual, hay pastores y también hay diáconos. Nos quedamos en ese punto. Diáconos es alguien que está sirviendo. Oramos que Dios levante diáconos, que levante líderes, para que esos líderes puedan también cuidar de la congregación, estar al liderazgo de diferentes grupos, etcétera, etcétera. Y ahora, otro punto, mis hermanos, si de esta iglesia un día el Señor, ¿verdad?, levanta misioneros, pastores de esta iglesia, los enviados de esta iglesia, yo como pastor o el liderazgo tiene que estar al pendiente de ese pastor, al pendiente de su doctrina, y seríamos una iglesia enviadora de ese pastor. O sea, si es miembro esa persona de la iglesia, por ejemplo, ahí en Calarca, por ejemplo, está comenzando, predicando, se levanta un pastor allá, entonces ahí vamos a estar al pendiente de esa persona, pero al momento que ya le ordenamos y le dejamos, ¿verdad?, allí, ya es igual independiente, a pesar de que todavía somos iglesia enviadora, vamos a estar allí al pendiente de su doctrina, etcétera, tratar en lo que se pueda cuidarle, lo que sea, y ese es el orden bíblico, ¿verdad? Y lo que Dios deja para su iglesia. O sea, no es que, ya me fui de la iglesia y yo mismo puedo comenzar una iglesia sin autorización, porque me nació reunirme con un grupo de personas que se salven, que Dios la salve, se bautice, ya se comenzó una iglesia. No, hay muchas iglesias que se comenzaron así. ¿Y cuál es tu iglesia enviadora? ¿Quién sabe? No, pues no, que me fui de la congregación donde me congregaba y ahora pues otros hermanos me siguieron y ahí nos congregamos y ahí no es lo bíblico, no es lo correcto. Y muchas iglesias, si usted ve el pasado de esas iglesias o cómo se comenzaron, usted va a ver que no fueron enviados por nadie y no es la autorización de parte del Señor. Siempre tiene que ser una persona probada, miembro de esa iglesia y enviado a esa parte del mundo o a ese lugar donde va a ir. Entonces, mis hermanos, somos una iglesia bautista, bíblica, fundamental. No es que se nos ocurrió allí nada más porque no tenemos nada más que hacer. No, deseamos que esta iglesia ser una iglesia que predique la palabra del Señor, que pueda vivir para el Señor. Por eso hay que corregir cosas, por eso hay que llamar a cuenta. He llamado a cuenta a varias personas, muchos estaban en desacuerdo, otros se han sujetado. Gloria a Dios, qué bendición. Hay que corregir cosas, hay que hacer cosas, hay todos para ayudarle, ser bendición, todos para que podamos crecer y todos podamos seguir adelante. Y entonces la iglesia bautista es una iglesia, mis hermanos, que entonces solamente tiene dos oficiales, o sea, dos cargos de oficiales, pastores y diáconos. Amén. Lo que es obispo, anciano o pastor, que son tres cargos o el mismo cargo, como quien dice, pero diferentes. O sea, yo como pastor soy anciano también y yo como anciano soy obispo también. O sea, soy pastor porque estoy pastoreando a usted, dándole palabra del Señor, cuidando de usted como oveja, y obispo estoy sobreviviendo, viendo lo que hay que corregir, viendo la vida de los hermanos para cuidarles, para hacer bendición, ayudarles, corregir cosas en la iglesia, lo que sea, estar siempre pendiente de muchas cosas. Y la otra es anciano. Anciano es una persona con sabiduría, madura, una persona que está buscando la sabiduría del Señor, no tomar cualquier decisión por tomarla, sino tomar siempre las mejores decisiones, aconsejar con sabiduría, etc. Eso es lo que es un anciano. Entonces, no por la edad, ¿verdad?, sino por su madurez, cómo trata las cosas, cómo vive su vida, cómo arregla los asuntos de la iglesia. Por ejemplo, si hay situaciones difíciles en la iglesia, un anciano, una persona, y se le hace participar al pastor, pastor, por favor, esté aquí con nosotros, queremos arreglar este asunto. Entonces, uno como anciano va a estar tratando de mediar, de estar bíblicamente, no poniéndose ni de un lado ni de otro, sino para que se arregle ese asunto, lo que sea, etc. Pero si se pone cualquier loco ahí en el pastorado, o cualquier, como dice, neófito recién plantado, no va a saber organizar la iglesia, no va a saber tomar las decisiones correctas. Por eso es un tiempo de preparación, por eso es un tiempo de que tiene que ser probado, a veces meses, a veces años, depende de la madurez y la entrega de cada persona. Entonces, bueno, eso es lo que es básicamente una iglesia bautista. Igual la otra semana continuamos con lo demás, mis hermanos. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Por favor, me gusta que me hagan preguntas también para que pueda enriquecer la clase y saber que no estoy solamente echando aquí saliva a la tabla que no. Amén. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Angie, ¿algo? No, señor, todo bien. ¿Qué es un pastor? El pastor es el que nos moldea cuando estamos haciendo algo malo, el que nos cuida, el que nos da la palabra, el que muestra respeto, el que muestra disciplina. Muy bien.
transmisión, hermana Estefanía, ¿qué es qué significa, verdad? Lo que es, o cómo es bíblico, es correcto que un infante, un niño bebito se bautice, Estefanía. ¿Es correcto eso? No. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Alguien tiene la respuesta, David? Porque todavía no tienen razón de lo que les están haciendo. Muy bien. O todavía no conocen de Dios, no Sí. interactúan con lo que están haciendo. No son conscientes y no son salvos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el requisito principal para que una persona se bautice? Que sea salvo, ¿sí? Que sea salvo, ¿amén? Bueno, entonces estamos aprendiendo, gloria al Señor, y bueno, vamos a continuar y para orar y terminamos en esta noche, mis hermanos. Padre, te damos gracias, mi Señor, por tu fidelidad y hablar a nuestra vida en esta noche. Te pido que estas enseñanzas que se están dando, Señor, puedan quedar grabadas en los corazones y que tú levantes más iglesias bautistas que prediquen tu palabra, más iglesias bautistas, Señor, verdaderamente bíblicas, fundamentales, que estén fundamentadas en Cristo, no en un hombre, no fundamentadas en unos mandatos allí, Señor, de hombre, sino que estén fundamentadas en Jesucristo, Padre. Confiamos en ti, confiamos de que nos has traído una iglesia lo más cercana a tu palabra y gracias por eso, Señor. Ayúdanos, Señor, a quedar firmes, permanecer, y si como iglesia estamos errando en algo, por favor, enséñanos para corregir, porque hay errores, hay situaciones, hay fallas que todos podemos fallar, y ayúdanos y enséñanos para poder corregir esas áreas y poder hacer mejor las cosas, mi Señor. Levanto mi iglesia fiel, que te ame, que te glorifique. Gracias por cada uno de mis hermanos. Bendice esta noche de regreso a nuestros hogares, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.